Suecia, de Francia. ¿De dónde es la siguiente? No tienes ni idea. Pues nos presenta a las compañeras que lo van a saber, seguro. Ahora la siguiente actuación la presentarán nuestras compañeras Natalia y Eva, así que un fuerte aplauso, por favor. Miembros del jurado, ¿quién quiere empezar a valorar esta actuación? Uy, Loli empieza, vamos allá.
Loli, empezamos por ti con la valoración de Chipre, que algo te toca a ti, ¿eh? Bueno, un poquito. Lo que me molestó fue el chicle, pero por lo demás el estribillo es repetitivo, la, se os da de fenomenal. Y yo lo que quiero decir es que me toca hacer de mala, pero os quiero con locura a todos los que participáis en esto y que hacéis que la vida del centro sea realmente inolvidable. Gracias, chicos. Bien. Han hablado un chicle y lo estoy viendo. ¿Qué es lo peor? ¿Qué otro miembro del jurado quiere valorar a... Porfa. Tú ya sabes que a mí me tienes comprado desde que sé que te has presentado. Xa sabemos, Dima e Seu, que cando un non ten talento vocal hai que compensalo con vestuario e con coreografía, e que mellor que a ti e que vos non se pode facer. En serio, un aplauso, por favor. Me están encantando los eufemismos que está utilizando. Como vas muy guapa vestida, en la actuación queda muy bien. Los eufemismos, ¿verdad, Conchi? Aquí sí, lo clavaron, ¿eh? Bien, ahora... Pero tú tienes un club de fans aquí, Conchi. Es una cosa loca. Bueno, Marta, la última valoración para Ibi y Adamu. Bueno, me gustó mucho la coreografía, la verdad el baile está perfecto. Hombre, me parece muy positivo que todas las, bueno, lo que es la coreografía vayáis vestidas igual. Me imagino que os habéis molestado, ¿no?, en comprar el vestido igual en el mismo sitio. Luego Inés, casualidad, sí. Es la tendencia de este fin de año, va a haber muchas así. Van innovando ya. Y Inés, pues veo que cuando saliste al escenario saliste un poco más tímida, pero después a medida que fuiste cantando fue mejorando bastante la actuación. Entonces, bueno, yo creo que en general a mí me gustó mucho y estuvo muy bien. Ahí teníamos la valoración de Marta y el aplauso fuerte para Ibi Adamu desde Chipre. Bien.